Bienvenidos a este espeluznante video, donde exploraremos 3 de las historias más aterradoras que se han compartido en Reddit. Estas historias, contadas por personas que aseguran haber vivido experiencias paranormales, nos sumergirán en el lado más oscuro y perturbador de lo inexplicable. Prepárense para un viaje a lo desconocido, porque lo que están a punto de escuchar podría hacer que sus peores pesadillas parezcan cuentos para niños. Asegúrense de estar en un lugar seguro y tranquilo, porque estas historias les helarán la sangre. Empecemos. La primera historia la escribió el usuario Shadowstalker y dice así: lo que pasó en la casa de mi abuela cambió mi vida para siempre. Nunca pensé que lo paranormal fuera real, hasta que lo viví en carne propia. Mi abuela vivía en una vieja casa en las afueras de la ciudad, una construcción antigua que se había mantenido en la familia durante generaciones. Siempre había sentido una extraña presencia en esa casa, pero nunca le di demasiada importancia. Eso fue hasta que decidí pasar una semana allí después de la muerte de mi abuela. Todo comenzó la primera noche. Me había acomodado en la habitación que solía ser de mi abuela. Estaba oscura, con solo una pequeña lámpara encendida en la esquina, cuando escuché un suave golpeteo en la puerta. Pensé que era el viento, ya que la casa siempre había sido propensa a crujir y hacer ruidos extraños. Pero el golpeteo persistió, y cuando me acerqué a la puerta, se detuvo. La segunda noche, las cosas empeoraron. Desperté en medio de la noche con una sensación de frío que parecía atravesar mis huesos. Al abrir los ojos, vi una figura oscura parada al pie de mi cama. Era una sombra alta y delgada, con ojos que brillaban en la oscuridad. No podía moverme, no podía gritar. Estaba paralizado por el miedo. La figura no se movió ni dijo nada. Simplemente se quedó allí, observándome, hasta que finalmente desapareció cuando cerré los ojos. Los días siguientes fueron una pesadilla viviente. Escuchaba pasos por los pasillos cuando no había nadie más en la casa. Objetos que dejaba en un lugar aparecían en otro, y cada noche la sombra volvía cada vez más cerca de mí. Una noche, la sombra se inclinó sobre mí y susurró algo en un idioma que no pude entender. Sentí un terror indescriptible, como si mi alma estuviera siendo drenada de mi cuerpo. Decidí irme esa misma mañana, pero antes de irme, encontré algo que me congeló la sangre. En el desván, entre viejas cajas y muebles cubiertos de polvo, encontré un espejo antiguo. En el reflejo, vi la sombra mirándome desde detrás de mí. Me giré inmediatamente, pero no había nada. Salí corriendo de la casa y nunca volví. Desde entonces, he visto la sombra en mis sueños y a veces creo verla en los rincones oscuros de mi casa. La segunda historia es tan aterradora como la primera y la compartió el usuario Haunted Memories, que contó lo siguiente. Mi experiencia ocurrió hace unos años, cuando era estudiante universitario. Mis amigos y yo solíamos explorar lugares abandonados por diversión, ya saben, buscando un poco de adrenalina. Pero lo que encontramos en esa antigua fábrica abandonada fue algo que ninguno de nosotros podrá olvidar. La fábrica había estado cerrada durante décadas, cubierta de grafitis y con ventanas rotas que dejaban entrar el viento helado. La exploración comenzó como siempre, tomando fotos y haciendo bromas sobre lo que podría haberse fabricado allí. Pero al adentrarnos más en el edificio, la atmósfera cambió. El aire se volvió pesado, opresivo, y una sensación de malestar comenzó a crecer en todos nosotros. Llegamos a una sala grande, probablemente una antigua zona de almacenamiento. En el centro de la sala había una especie de altar hecho de metal oxidado, cubierto de símbolos que ninguno de nosotros pudo reconocer. Al acercarnos, el ambiente se tornó aún más sombrío, y todos empezamos a escuchar susurros, como si alguien estuviera hablando justo al lado de nosotros. Uno de mis amigos, más valiente que los demás, decidió tomar una foto del altar. Fue en ese momento cuando las luces de nuestras linternas comenzaron a parpadear, y un frío glacial llenó la sala. Los susurros se hicieron más fuertes, y cuando intentamos salir de allí, las puertas por las que habíamos entrado estaban cerradas, a pesar de que no había ninguna cerradura visible. Nos quedamos atrapados con los susurros creciendo a un volumen ensordecedor, llenando nuestras cabezas con palabras incomprensibles. Entonces, la figura apareció. Era como una sombra, una silueta negra que se formó detrás del altar. No tenía rostro, pero su presencia era abrumadora, llena de odio y desesperación. No podíamos movernos,
paralizados por el terror. La figura se movió hacia nosotros, y todos sentimos una presión en el pecho, como si nuestras vidas estuvieran siendo absorbidas. Fue entonces cuando uno de mis amigos, desesperado, arrojó la cámara al suelo, rompiéndola en pedazos. En ese momento, la figura se detuvo y las puertas se abrieron de golpe. Salimos corriendo de la fábrica, sin mirar atrás. Nadie dijo una palabra durante todo el trayecto de vuelta. Más tarde, cuando revisamos las fotos que habíamos tomado, todas estaban borrosas, excepto una. En la última foto que mi amigo había tomado, justo antes de romper la cámara, se veía claramente la figura oscura, acercándose a nosotros, con sus brazos extendidos como si estuviera a punto de atraparnos. Desde entonces, ninguno de nosotros ha vuelto a hacer exploraciones urbanas. La tercera historia la escribió el usuario Lost in the Night y dice así: siempre me han fascinado las historias de fantasmas, pero nunca pensé que viviría una yo mismo. Todo comenzó cuando me mudé a un pequeño apartamento en un edificio antiguo en el centro de la ciudad. El alquiler era barato y la ubicación era perfecta, así que no pensé dos veces antes de firmar el contrato. Pero pronto comencé a notar cosas extrañas. Al principio, solo eran pequeños ruidos, crujidos en el suelo, susurros que pensaba que venían de los vecinos. Pero entonces, las cosas se volvieron más perturbadoras. Una noche, mientras me preparaba para dormir, escuché pasos en el pasillo fuera de mi habitación. Me levanté para ver quién estaba allí, pero cuando abrí la puerta, no había nadie. Sin embargo, las huellas de unos pies descalzos mojados marcaban el suelo del pasillo. Intenté ignorarlo, pensando que era solo mi imaginación, pero las cosas empeoraron. Comencé a despertar cada noche a la misma hora, las 3:33 de la madrugada. Cada vez que abría los ojos, sentía una presencia en la habitación, como si alguien me estuviera observando. Una noche, me atreví a encender la luz rápidamente, y por un breve instante, vi una figura oscura parada en la esquina de la habitación, mirándome fijamente. No podía soportar más la situación, así que decidí investigar el historial del edificio. Lo que descubrí me dejó helado. Hace años, una mujer había vivido en ese mismo apartamento. Según los registros, había desaparecido misteriosamente y nunca se encontró su cuerpo. Los vecinos dijeron que solían escucharla llorar por las noches, hasta que un día el llanto se detuvo para siempre. Después de enterarme de esto, decidí que era hora de irme. Pero antes de que pudiera hacerlo, tuve una última experiencia que me aseguró que había tomado la decisión correcta. Fue mi última noche en el apartamento y, como siempre, desperté a las 3:33 de la madrugada. Pero esta vez, no estaba solo. La figura oscura estaba al pie de mi cama, con su rostro desfigurado y su boca abierta en un grito silencioso. No podía moverme, no podía gritar, solo podía mirar, paralizado por el miedo. A la mañana siguiente, empaqué mis cosas y me fui. Desde entonces, no he vuelto a ese lugar, pero a veces, en la oscuridad de la noche, todavía siento que alguien me está observando, como si esa presencia me hubiera seguido. Estas historias son solo una pequeña muestra de lo que se puede encontrar en las profundidades de Reddit, donde personas de todo el mundo comparten sus encuentros con lo inexplicable y lo aterrador. Si alguna vez te has encontrado con algo que no puedes explicar, recuerda que no estás solo. Las sombras en la oscuridad, los susurros en la noche, todos ellos podrían ser algo más de lo que parece. Si te atreves, comparte tus propias historias en los comentarios y no olvides suscribirte para más relatos escalofriantes. Recuerda, lo desconocido siempre está más cerca de lo que creemos.